Estamos siguiendo una noticia en desarrollo desde Waterbury. Ha habido un tiroteo fuera del juzgado de la ciudad. Los tribunales suelen ser escenarios de disputas legales más que de violencia. Que si este caso avanza sin financiación adicional, no hay posibilidad. Pero, ¿qué sucede cuando las víctimas toman la justicia por sus propias manos? Desde la madre que se vengó del asesino de su hija en la sala del tribunal hasta un pandillero que fue brutalmente asesinado por más de 200 mujeres a plena luz del día, estos son los casos de convictos que fueron asesinados instantáneamente en la corte. Klaus Grabowski. Esta es Marianne Bachmeier, la mujer que llegaría a ser conocida como la madre de la venganza de Alemania. Y este es Klaus Grabowski, el brutal asesino que arrebató la vida de un alma inocente. En un día fatídico de marzo de 1981, la madre afligida entró en una sala de audiencias en Alemania Occidental con un arma escondida, y en un instante le impartió la justicia adecuada al hombre que le arrebató a su hija. Antes de la tragedia, Marianne era una madre soltera que dirigía un bar en los años 70 en la ciudad de Lübeck, Alemania Occidental. Toda su vida Marianne había visto luchas de todo tipo, desde una infancia difícil hasta tener 2 hijos que tuvo que dar en adopción. Sin embargo, cuando se quedó embarazada por tercera vez, Marianne decidió quedarse con esta bebé y nombró a la encantadora bebé Anna. Anna era un rayo de sol en la vida de Marianne. Ella trajo un tipo de felicidad que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, como dicen, las cosas buenas no duran mucho tiempo. Y así fue la historia de Anna, quien eventualmente se convirtió en víctima de un psicópata. Fue el 5 de mayo de 1980 cuando ocurrió la tragedia. Ese día, Anna de 7 años y su madre tuvieron una fuerte discusión y en un acto de rebelión decidió faltar a la escuela. De alguna manera se encontró en la casa de su vecino de 35 años, Klaus Grabowski. Este tipo no era el ciudadano más ejemplar y de hecho había cumplido tiempo por hacer lo impensable con una menor. Pero Grabowski no era un extraño para Anna y no era la primera vez que ella iba a su casa a jugar con su gato. Sin embargo, esta vez Grabowski tenía intenciones mortales hacia la pequeña niña. Y después de unas pocas horas, él se lanzó sobre la pequeña Anna y la estranguló con unas medias. Si Anna fue o no ultrajada, sigue siendo desconocido, sin embargo. Grabowski completó su malvado plan guardando el cuerpo de la niña en una caja de cartón y enterrándola en las orillas de un canal cercano. Pero la justicia no estaba lejos, y fue ese mismo día que Grabowski fue arrestado después de que su prometida alertara a la policía. Con todos los dedos apuntándolo directamente, sabía que no podía escapar de esta. Así que admitió haber asesinado a la niña, pero negó haberla abusado. En cambio, dio una historia más inquietante. Afirmó que la niña de 7 años intentó seducirlo e incluso amenazó con decirle a su madre que él la había agredido si no le daba dinero. No mucha gente creyó esa historia y la policía definitivamente no. Así que el caso llegó a los tribunales. Pero fue allí donde las cosas empeoraron aún más. En el juicio, los abogados de Grabowski presentaron una defensa alegando que actuó por un desequilibrio hormonal causado por el procedimiento de castración voluntaria que se sometió años antes. La historia no fue tan divertida para Marianne, y cada declaración parecía un golpe en el pecho. Así que en el tercer día del juicio, entró en ese tribunal de distrito de Lübeck con una pistola Beretta calibre 22 dentro de su bolso, sus ojos estaban inyectados de sangre y era obvio que buscaba venganza. Cuando encontró un buen punto de vista, sacó esa pistola y apuntó directamente a Grabowski, disparando 7 tiros sin pestañear, 1 por cada año que vivió Anna. Muchos lo llamaron un final apropiado para un psicópata así, pero la ley todavía tenía que castigar a Marianne por el asesinato. Durante su juicio por asesinato, habló de quitarle la vida a Grabowski en un sueño y de ver visiones de su hija. Esto solidificó su determinación y tuvo que hacer lo que hizo. Cuando el tribunal le pidió una muestra de escritura, escribió: «Lo hice por ti, Anna». El tribunal la condenó a 6 años de prisión por homicidio premeditado en 1983, y su condena causó cierto alboroto, ya que muchos argumentaron que no debería cumplir ninguna pena por el acto. Marianne solo pasaría 3 años en prisión antes de ser liberada. Tristemente fue diagnosticada con cáncer y murió el 14 de septiembre de 1996 a la edad de 46 años. Fue enterrada justo al lado de su hija. Aku Yadav. Este es Bharat Kalicharan, también conocido como Aku Yadav, un gángster indio que fue linchado en una sala del tribunal a plena luz del día. ¿Cómo llegó aquí y qué horribles crímenes cometió para merecer un castigo tan severo? Para entender este escalofriante caso, hagamos un pequeño viaje al pasado.
Antes de encontrar su final deshonroso, Aku Yadav era un terror para la sociedad. Era un ladrón, invasor de hogares, secuestrador, extorsionista y asesino en serie cuyo nombre infundía miedo en el corazón de todos a su alrededor. Durante su vida, Yadav acabó con la vida de al menos 3 individuos, torturó y secuestró personas para obtener un rescate y agredió a más de 40 mujeres y niñas menores de edad. Pero durante mucho tiempo, él y sus pandillas fueron imparables, ya que tenían a la policía en su bolsillo. A menudo les daban dinero e incluso los llevaban a bares para tomar algo, así que incluso cuando las mujeres lo denunciaban a la policía, sus casos eran desestimados. Aterrorizaba a las familias, principalmente a las que vivían en Kasturba Nagar, y a veces irrumpía en sus casas exigiendo dinero. Para mantener a los hombres bajo control, agredía a las mujeres e incluso a niños de tan solo 10 años. De esta manera, los hombres no podían rebelarse contra él. Se decía que durante este tiempo, cada hogar en el área tenía al menos una mujer que había sido víctima de las agresiones de Yadav. Una de sus víctimas fue una mujer que había dado a luz solo 10 días antes. Yadav y sus hombres deshonraron a la mujer, quien más tarde se quitaría la vida por inmolación. Antes de preguntar por qué la gente no acudió a la policía cuando la situación se volvió tan grave, en realidad lo hicieron. Y de hecho la policía lo arrestó 14 veces. ¿Pero qué salió de eso? Nada. Yadav simplemente era liberado para volver a las calles y seguir aterrorizando a la gente de la localidad. Después de toda una década causando estragos y destruyendo las vidas de las mujeres y niñas que vivían en la zona, todos los casos en su contra fueron desestimados y parecía que el psicópata de 32 años se saldría con la suya. La historia eventualmente tomaría un giro oscuro el 13 de agosto de 2004 durante una audiencia de fianza en el Tribunal de Distrito de Nagpur, India. Se había corrido la voz de que Yadav podría ser liberado ese día, ya que la policía había planeado mantenerlo bajo custodia hasta que todos se hubieran calmado y luego liberarlo. Sin otra opción más que tomar el asunto en sus propias manos, una multitud de 200 a 400 mujeres se dirigió al juzgado ese día armadas con cuchillos para vegetales y gas pimienta. Se sentaron en la primera fila mientras Yadav entraba con confianza, sabiendo que pronto sería un hombre libre. Durante el juicio vio a una mujer a la que había agredido en el pasado y se rió de ella, llamándola nombres impronunciables. Supuestamente la policía también se rió. Pronto, otra mujer comenzó a golpearlo en la cabeza con una chapal, declarando audazmente a Yadav que o ella terminaba con su vida o él con la de ella, diciendo: «No podemos vivir ambos en esta tierra juntos, o tú o yo». Esas palabras valientes envalentonaron a las otras mujeres, y antes de que pudieras decir Juan Pérez, Yadav estaba rodeado por las mujeres que lo apuñalaron 70 veces. Se lanzó polvo de chile en las caras de los oficiales que lo custodiaban, y mientras le daban el castigo final, se le podía escuchar gritar y suplicar perdón. La escena fue muy sangrienta, y se dice que una víctima le cortó su parte íntima. La policía, aturdida y horrorizada, dejó el lugar, pero aunque el vigilante pueda ser cuestionable, nadie realmente sintió lástima por el brutal gángster. Aunque algunas de las mujeres fueron acusadas de asesinato, no había suficiente evidencia para condenarlas, y aun si el caso se hubiera llevado a cabo, las posibilidades de su condena eran prácticamente nulas. Así que fueron liberadas y hoy son aclamadas como heroínas en India. David Paradiso. Mientras estaba siendo juzgado por apuñalar a su novia, David Paradiso causó un gran caos en la sala del tribunal, un acto que finalmente llevó a su muerte. La verdadera razón por la que Paradiso estaba en la corte ese día era por un brutal ataque que lanzó contra su inocente novia, apuñalándola en el cuello y arrojando su cuerpo cerca de una carretera. Los detalles del crimen fueron bastante impactantes y conmocionaron a la comunidad. El día que se cometió el crimen, Paradiso y su novia Eileen Pelt estaban discutiendo en el asiento trasero del auto de su mamá. Nadie podía recordar realmente de qué trataba la pelea, pero pronto se volvió violenta. Paradiso, de 29 años, luego afirmaría que sufría de paranoia en ese momento y que realmente creía que su novia iba a quitarle la vida si él no atacaba primero. Después de asesinar brutalmente a su novia, Paradiso luego tomó a su madre como rehén, obligándola a conducir al vecino condado de Amador, donde desechó el cuerpo. Pronto fue detenido por las autoridades y comenzó el torbellino de juicio, aunque nadie podía prever que todo terminaría en tragedia. La naturaleza del caso era muy peculiar, pero la defensa de Paradiso afirmó que él estaba bajo los efectos de drogas duras en el momento del incidente, mientras su madre seguía mencionando su deteriorado estado mental. El 4 de marzo de 2009, el día del ataque,
Paradiso testificó para contar su versión de la historia, y durante el proceso, el tribunal decidió tomar un breve receso. Pero mientras las personas salían de la sala, Paradiso atacó a la jueza del Tribunal Superior del Condado de San Joaquín, Cinda Fox, quien estaba a cargo del caso, apuñalándola con un arma desconocida. Toda la sala del tribunal se sumió en el caos, y durante la confusión, los oficiales le dispararon en la cabeza, acabando con su vida al instante. Fue una brutal puntuación a una vida problemática, pero la madre de Paradiso lo vio venir. Afirmó haber informado a los oficiales sobre el estado mental de Paradiso y cómo era propenso a la violencia antes del incidente. También mencionó cómo les había informado a los oficiales que su hijo tenía un arma oculta, pero nadie la tomó en serio. Afortunadamente, la jueza Cinda Fox, quien fue víctima del ataque inesperado, solo sufrió heridas leves. Y mientras la sacaban del tribunal en una camilla, se la podía escuchar asegurando a los reporteros que estaba bien. Para Paradiso, sin embargo, ese fue el final del camino, y su historia sigue siendo uno de los ejemplos más escalofriantes de criminales recibiendo castigo capital no intencionado justo dentro de la sala del tribunal. Sial Angelou. Este miembro de una pandilla estaba siendo juzgado por varios cargos en un tribunal de Salt Lake City cuando tomó una decisión estúpida que finalmente terminó abruptamente con su vida. Sial Angelou, de 25 años, era un presunto miembro de la Tongan Crip Gang, uno de los grupos criminales más mortíferos de Utah. Angelou fue parte de los 17 sospechosos mencionados en una acusación de crimen organizado de 29 cargos presentada en 2008, acusando a los miembros de la pandilla de conspiración, asalto, robo y posesión ilegal de armas. El Angelou, de 1,91 m y 118 kilos, también estuvo implicado en una serie de robos y agresiones a dependientes de tiendas locales. Además, fue acusado de agredir a 2 oficiales federales y de exhibir un arma de fuego. El caso había continuado por un tiempo, y Angelou fue el último acusado en ser juzgado, por lo cual su condena era importante. En este fatídico día del año 2014, un prisionero que aparentemente conocía todos los entresijos de la banda testificó contra Angelou, y esto no le sentó bien al presunto gángster. Para echar leña al fuego, los funcionarios de la corte decidieron ese día mantener a Angelou sin restricciones frente al jurado, esperando y creyendo que no haría nada tonto. Desafortunadamente para él, realmente lo hizo. En cuanto el testigo comenzó a narrar su testimonio, Angelou se levantó de su asiento, se armó con un bolígrafo y corrió hacia el estrado de testigos. Se lanzó contra el testigo y en cuestión de segundos se escucharon 4 disparos y el hombre cayó. Fue un alguacil federal de los Estados Unidos quien disparó esos tiros finales, impactando a Angelou en el pecho. Toda la sala del tribunal quedó en shock y pánico, mientras los oficiales intentaban evacuar a todos del lugar. El testigo también fue retirado de la escena, y eso prácticamente cerró el caso. Pero la historia no termina ahí. La muerte de Angelou desató el antiguo debate sobre cómo el prejuicio racial influye en el sistema de justicia estadounidense. Su familia argumentó que los oficiales usaron fuerza excesiva al manejar la situación y que el ataque de Angelou podría haberse detenido sin quitarle la vida. Por otro lado, había personas que no estaban exactamente de acuerdo con esta teoría. Creían que Angelou sabía cuáles serían las consecuencias de atacar a alguien en la sala del tribunal, especialmente en un caso que requería la presencia de agentes federales. Entonces parecía que reaccionó en un momento de ira al ver al mencionado testigo y pagó caro por su arrebato. Su familia posteriormente presentó una demanda alegando que sus derechos fueron violados, pero eso solo logró poco y el caso fue eventualmente desestimado. Nathaniel Richmond. En el año 2017, este juez de Ohio se encontró en una situación precaria después de que el padre de un sospechoso apareciera en el tribunal con el asesinato en mente. Fue alrededor de las 8 de la mañana del lunes 21 de agosto de 2017 cuando los acontecimientos se desarrollaron en el Palacio de Justicia del Condado de Jefferson en Steubenville. El juez Joseph J. Brucese Jr. caminaba hacia el edificio cuando vio un auto esperándolo en el estacionamiento de un banco. Cuando el juez se acercó, uno de los hombres salió del coche y de repente abrió fuego contra el juez. Ese hombre era Nathaniel Richmond. Pero ¿cómo exactamente se cruzaron los caminos de Richmond y el juez Brucese, y por qué su encuentro terminó en tragedia? Según los registros judiciales, Richmond era un demandante en una demanda por muerte por negligencia que el juez supervisaba. Esta desgarradora demanda involucraba la muerte de la propia madre de Richmond en un incendio en una casa en Steubenville a principios del año 2015. Pero eso no es donde termina. Richmond también era el padre de un exjugador de fútbol americano de secundaria, Malik Richmond,
quien fue condenado por agresión en un juicio muy publicitado en el año 2013. Entonces, mucha gente cree que el hombre estaba amargado por sus constantes encuentros con el sistema de justicia y decidió desahogar su frustración en el juez. O tal vez solo estaba buscando una salida fácil del caso. De cualquier manera, su plan eventualmente saldría mal, y el cazador se convirtió en la presa. Inicialmente, Richmond tenía la ventaja, apuntando con un arma al juez e incluso disparándole en el estómago. Pero este juez no estaba dispuesto a rendirse sin pelear. En un giro extraño que nadie vio venir, Bruzzese se levantó y sacó su propia pistola, disparando al sospechoso mientras huía hacia el auto de escape. Otro oficial también notó el intercambio de disparos y se unió, disparando al atacante hasta que ya no pudo correr. A medida que se disipaba el humo, el juez fue trasladado en helicóptero a un hospital en Pittsburgh, y después de someterse a una cirugía, logró sobrevivir. No se puede decir lo mismo de Richmond, quien murió justo frente a ese juzgado. Las imágenes de CCTV del encuentro fueron finalmente publicadas y mostraban que el ataque fue una emboscada básica. El otro sospechoso que condujo el coche de huida también fue detenido y enfrentó una fuerte pena por su papel en todo el incidente. El tiroteo conmocionó a la comunidad y también destacó los peligros que algunos funcionarios judiciales tienen que enfrentar al tratar con algunos de los criminales más peligrosos de América. Ahora es el momento para la elección de nuestro suscriptor. En los sagrados pasillos del sistema de justicia, algunos casos son más peculiares que otros, como el de Marianne Bachmeier, una mujer afligida por la pérdida de su hija a manos de un criminal endurecido. Sin pestañear, Marianne entró en esa sala de audiencias ese día con una sola intención y solo una: quitarle la vida al hombre que le arrebató a su hija. Ella afirmó que realmente quería dispararle en el rostro, pero en su lugar decidió atacarlo por la espalda. Y con esos 7 disparos, finalmente igualó el marcador de una manera que el sistema de justicia nunca podría haberlo hecho. Sin embargo, su historia de justiciera también atrajo críticas de algunas personas que creían que Marianne debería haber confiado en el sistema de justicia para dictar el castigo adecuado. Dijeron que matar a un asesino solo la convertía en una asesina. Sin embargo, ese sentimiento es discutido por un porcentaje mayor, que la ve como una heroína y una figura de justicia. ¿Crees que Marianne tomó la decisión correcta al quitarle la vida al asesino de su hija? ¿O crees que no hay justificación para las ejecuciones extrajudiciales? Comparte tus opiniones con nosotros en la sección de comentarios abajo. Ahora, volvamos al video. Brian Nichols. Este es Brian Nichols el día de su juicio, justo antes de que brutalmente asesinara a 4 personas en la sala del tribunal, pensando que podría salir impune. El escalofriante evento tuvo lugar el 11 de marzo de 2005. Mientras Nichols se dirigía a responder por sus cargos de agresión. Además del asalto, Nichols también fue acusado de secuestro y asalto a otra víctima, que era una exnovia. Su juicio fue una montaña rusa, y el primer intento terminó en un juicio nulo. Mientras esperaba el segundo juicio, su familia y amigos expresaron sus preocupaciones de que él intentaría escapar. Pero nadie tomó en serio sus afirmaciones. Desafortunadamente, cuando finalmente lo hizo, se llevó varias vidas inocentes junto con él. El ataque comenzó con la ayudante del alguacil Cynthia Hall, a quien Nichols encontró mientras ella se cambiaba de ropa en el Palacio de Justicia del Condado de Fulton. Logró robarle la pistola de servicio Glock antes de golpearla hasta dejarla en coma. Pero aún no había terminado. Después de cambiarse a ropa de civil destinada a ser usada durante los juicios, Nichols formuló su plan de escape, que implicaba un montón de caos y un toque de derramamiento de sangre. Primero se encontró con las gerentes de casos Susan Christie y Gina Clark Thomas, así como con el abogado David Allman, manteniéndolos a todos a punta de pistola y exigiendo que lo guiaran a las cámaras de la jueza Barnes, quien estaba a cargo de su caso. Un hombre, el sargento Grant Lee White, intentó desarmar al sospechoso pero falló, y se unió a la lista de rehenes. Sin embargo, White también había activado una alarma que Nichols intentó disipar usando la radio de White. Después de una pequeña muestra dramática, Nichols entró en la sala del juez Barnes y abrió fuego, quitando brutalmente la vida de Barnes y disparando a la reportera judicial Julianne Brandau. Mientras intentaba escapar del juzgado, Nichols también disparó fatalmente al sargento Hoyt Teasley, elevando su total de víctimas a 4. Pudo escapar de la escena robando autos y manteniendo a la gente a punta de pistola para que cumpliera sus órdenes. Y por un tiempo pensó que había escapado. La cacería de Nichols fue una de las más intensas que América haya visto, e incluso fue destacada en America's Most Wanted, con una recompensa de $65,000 ofrecida a cualquiera que pudiera ayudar en su arresto.
Con toda la fuerza de seguridad buscando a Nichols, él se asustó y desesperó, por lo que decidió secuestrar a una joven llamada Ashley Smith para utilizarla como peón en su plan de escape. Ese mismo día, Nichols también se encontró con el agente especial del IC David G. Wilhelm y le disparó fatalmente antes de robarle su placa, pistola y camioneta. Desafortunadamente para él, la víctima pudo contactar a la policía antes de ser secuestrada, y no pasó mucho tiempo antes de que la policía llegara a su apartamento en Duluth, Georgia. Nichols finalmente se rindió a los oficiales después de mantener a Smith como rehén durante 7 horas seguidas, marcando un final sin sobresaltos para una situación tan llena de adrenalina. Luego fue llevado a una oficina del FBI en Decatur, Georgia, y luego a una estación de policía en Atlanta, donde confesó los detalles de sus crímenes en video. Finalmente fue acusado formalmente el 5 de mayo de 2005 de 54 cargos, que incluían asesinato, homicidio culposo, secuestro, robo a mano armada, asalto agravado, robo de vehículo y fuga de las autoridades, por mencionar algunos. Inicialmente se declaró no culpable y sus abogados citaron la locura como posible motivo para su absolución. Pero el fiscal del condado de Fulton no creyó la historia. Buscó la pena capital. Después de deliberar durante solo 12 horas, el jurado encontró a Nichols culpable de todos los 54 cargos presentados en su contra el 7 de noviembre de 2008. Menos de un mes después, el 13 de diciembre de 2008, fue condenado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Aunque el objetivo era que el criminal enfrentara la pena de muerte, la ley de Georgia hizo esto bastante imposible, por lo que la fiscalía tuvo que conformarse con las cadenas perpetuas. Nichols está actualmente encarcelado en la prisión estatal de diagnóstico y clasificación de Georgia, donde probablemente pasará el resto de su vida. Michael Marin. El 28 de junio de 2012, el financiero, abogado y exoperador de Wall Street estadounidense Michael Marin conmocionó al mundo cuando se quitó la vida durante una audiencia judicial. Pero, ¿cómo un millonario que tenía todo lo que necesitaba se encontró en esta situación precaria? Es una historia que nos lleva de regreso a 2009, cuando Marin supuestamente inició un incendio en su mansión de $1 millón en Arizona. Aparentemente enfrentaba algunos problemas financieros y no podía pagar la hipoteca de su casa, por lo que intentó subastarla, pero eso no funcionó. Incluso por desesperación, él subió al Monte Everest pensando que la publicidad de eso ayudaría a vender su casa, pero eso tampoco funcionó. Después de que todas sus opciones fallaron, Marin se sintió cada vez más frustrado. Así que un día decidió incendiar la casa antes de escapar usando una escalera de cuerda y vestido con trajes de buceo. Pronto fue arrestado y acusado de incendio, provocando el comienzo de un juicio sensacionalizado que destruyó cualquier esperanza que le quedaba a Marin. Cuando comenzó el juicio en mayo de 2012, el abogado de Marin le informó que podría enfrentarse a hasta 16 años de prisión por el crimen, y eso parecía haber sido la gota que colmó el vaso para él. A medida que avanzaba el juicio, sabía que las probabilidades estaban en su contra. Y en el último día del juicio se confirmó su peor temor. Fue declarado culpable de los cargos, pero justo antes de que se emitiera su sentencia, Nichols hizo algo impactante. Un video de la sentencia muestra a Nichols aparentemente metiéndose algo en la boca, y minutos después misteriosamente se colapsó. Fue llevado inmediatamente al hospital donde falleció, y durante las autopsias el personal médico encontró sustancias tóxicas en su sistema, lo que significa que probablemente ingirió una sustancia venenosa en esa sala de audiencias. Esta sospecha finalmente se confirmó después de que los oficiales registraran su auto y encontraran un recipiente etiquetado como cianuro. Aparentemente, Nichols compró la sustancia mortal el año antes, después de darse cuenta de que el caso no resultaría a su favor. Su hijo también recibió lo que parecía ser su nota final, junto con su testamento, lo que significaba que las acciones fueron premeditadas. Pero antes de morir, Marin era un socialista al que le gustaban las mejores cosas de la vida: viajar, festejar y ganar más dinero del que sabía qué hacer. Cómo perdió todo ese dinero y tuvo que recurrir a medios desesperados para sobrevivir sigue siendo un misterio. Y gracias a la dramática escena en la corte, su historia continúa siendo contada muchos años después de su muerte. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.